Muy buenas tardes nuevamente. Hoy vamos a encontrarnos con un caso especial y es que tengo una invitada que no le gusta hacer presencia, pero ella tiene una historia y tiene más que una historia, tiene mucho que enseñarnos. Entonces, hoy quise hacer algo diferente. Yo le pedí a esta persona que me escribiera su historia, que me respondiera unas preguntas y que le pregunté que si le incomodaba que la gente de pronto le preguntara cosas. Y ella dijo, no, lo único que me incomoda es que me vayas a entrevistar. Hoy el tema es para cada uno de nosotros, aunque vamos a partir de la historia de una mujer que le cambió la vida muy fuerte y que nos quiso compartir su historia a mi petición. Lo hice con dos intenciones, una secreta y era saber que cuando ella se escribía su historia, iba a verla y ahí va a ver lo valiente que es porque está pasando por un momento duro en su vida. Pero también lo hice porque cuando ella nos comparte detalles y cosas y empezamos nosotros a identificarnos, no por el cáncer necesariamente, puede ser por otras situaciones que se nos han presentado. Y por eso le pedí a ella la historia. Entonces, dice, tengo una hija de 21 años. Cuando ella tenía 5 años, fuimos a una cita de pediatría en la cual todo salió perfecto. Su crecimiento y desarrollo iba normal. A los 20 minutos seguía mi cita con el médico general para que me leyera mi citología anual. Entré con mi hija. El médico, sin anestesia, me dice, tienes un cáncer de útero de 4 etapas en metástasis. Por mucho, te quedan 3 meses de vida. Yo quedé pasmada, aterrada. Tenía una niña que amaba con mi alma sentada en mis piernas. Escuchar 3 meses de vida era saber que ella iba a estar sola, que no iba a verla crecer, llevarla a su colegio, que no iba a ver su graduación. Se me salieron un par de lágrimas y dije, ¿qué tratamiento van a hacerme? A lo que el médico respondió, no pierda su tiempo, señora. Más bien disfrute el tiempo que le queda, que ya no es mucho. Sentí que se me hundió el piso, un frío que no había sentido nunca. Le dije, no, señor, es su obligación darme una oportunidad de tratamiento y voy a venir aquí en 5 años a demostrarle que se equivoca. Paola en ese momento no pensó en morir, claramente. Pensó fue en su hija, ¿verdad? No le iba a volver a ver a crecer, no iba a volver a estar con ella. ¿Qué se hizo? Sí, realmente sí se sometió a cirugías, a quimioterapias, a radioterapias. Su propósito era uno solo, no dejar sola a su hija. Quería seguir siendo una mujer normal, no una paciente. De su propio testimonio nos dice esto. Me dio orden para el oncólogo y empecé mi tratamiento, quimioterapias y radioterapia. El cáncer me había invadido no solamente el útero, también ovarios, matriz, un riñón, y empezaron mis cirugías una tras otra, para un total de 7 cirugías, perdiendo cada vez más órganos. El dolor era cada día peor, pero me negué a recibir analgésicos. Los tradicionales no me ayudaban mucho, pero los que me ofrecían en el hospital sabía que podían dañar mis órganos restantes como el hígado. Además, generar mi adicción a tomarlos. Pero yo siempre me repetí, no voy a dejar a mi hija sola. Hago un paralelo acá. Ella es regente de farmacia. Nos conocemos por el medio de farmacéutico. Así que tenía conocimiento, que también tengo yo, sobre cómo los medicamentos llegan a nuestros órganos, me disculpan la palabra, a joderlos. Básicamente a eso. Hay un punto adicional que ella no dice acá. Ella es alérgica a la anestesia, pero pasó por 7 cirugías. Continuamos. Seguí trabajando. Mantenía con fiebre constantemente hasta de 40 por semanas. Mi peso llegó a 35 kilos. El dolor no me dejaba dormir. Así que empecé a pintar en las noches y me bañaba para salir a trabajar. Ella me lo narraba y me decía, pues yo no podía dormir, pero yo no iba a aceptar y nunca aceptó que le dieran algo para dormir, que es lo que tradicionalmente hubiera hecho un médico, ¿no?
te doy algo para que duermas. Ella no lo permitió, ni siquiera eso. Se negó a eso. Entonces, ella realmente pinta muy bonito. Ella hace dibujos a lápiz y se dedicaba a eso. Sigue. Los días siguientes de quimioterapia y radioterapia me dejaban descansar porque atendía público. No era bueno estar así, vomitando constantemente, con más dolor del que alguien hubiera podido aguantar. Pasé mi primer año, el segundo, el tercero, el cuarto entrando y saliendo de hospitales, porque sin defensas, una simple gripe era algo grave para mí. Totalmente sola, sin que nadie lo supiera, porque sentía que al contarlo se iba a hacer real y me iban a quitar a mi hija. Durante ese tiempo los médicos realizaron múltiples estudios, pero además resulta que las fiebres altas se debían no al cáncer ni al tratamiento. De hecho, es algo raro que diga una persona que por tratamiento de cáncer, fiebres de hasta de 40. Resulta que cuando la niña nació, ella se hizo una cirugía para no tener más hijos. Y un instrumento quirúrgico se lo dejaron dentro del cuerpo. Este instrumento le estaba haciendo una infección además de, o sea. Además descubrieron unas complicaciones médicas que obligaron a continuar el tratamiento, hasta que un día en la droguería se desplomó, ella estaba trabajando, se fue de urgencia al hospital, y cuando abrió los ojos creyó que llevaba pocos días, según ella, una semana. Recordaba que ella estaba allí como dormida y escuchaba a la mamá discutir con las enfermeras por el baño, por el aseo. También a veces escuchaba a su hermano leyendo cuentos. Pensaba que estaba pues como sedada. Cuando despertó recibió una noticia. Llevaba 30 días en coma. La narración directa de ella es esta. Mi cuerpo empezó a debilitarse. Mi riñón derecho empezó a fallar y empezaron a quitármelo por partes hasta que dejó de funcionar. Tuvieron que quitarme lo que quedaba en una cirugía de urgencias, de la cual no desperté. Quedé en coma por 30 días. Mi cuerpo había colapsado porque aparte de la falla renal del cáncer del riñón derecho, el izquierdo se había contaminado también. Para ese momento ya eran 8 los órganos infectados. Algunos ya estaban retirados en las cirugías y eran más de 7 por las que había pasado para ese momento. Al despertar, sin posibilidad de caminar, tenía un tumor cancerígeno sobre mi nervio ciático, que me quitó la posibilidad de caminar. Tuve que contarle a mi familia y amigos porque ya no podía ni bañarme ni cuidar de mí, pero con mi propósito claro que no iba a rendirme. Aquí van a decir, pero ¿cómo así que todo este tiempo y la mamá y los amigos? Ella se aisló. No tenía pareja porque se había separado, preciso cuando empezó el cáncer. De hecho, ese era el miedo cuando ella dice, me daba miedo que me quitaran a mi hija. El miedo de ella era, claro, se había separado. Así que el miedo era, si yo estoy a cargo de mi hija y ven que estoy tan mal, pueden quitarme a mi hija, decir que yo no estoy apta. De hecho, un juez se lo alcanzó a decir. Casi se muere ese señor. Me refiero a que mi amiga casi lo ahorca cuando le dijo pues que ya no era apta para cuidar a un niño. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ella habla de que ya le tocó con la familia, es porque ya las piernas de ella no respondían. Los médicos le dijeron que no volvería a caminar. O sea, fueron radicales. Señora, entiende, ni siquiera está viviendo con un riñón. No va a volver a caminar. Pero ella no era muy obediente para eso. Ella decidió no aceptar el diagnóstico. Continúa. Vinieron más y más cirugías para recuperar mi movilidad y la quimio y la radioterapia seguían. Eso me quitaba las fuerzas hasta voltearme en la cama. Al día siguiente volví a tomar pierna por pierna, moverlas, les hablaba. Me fui a casa de mamá en el campo y me arrastraba por el pasto. Le ayudaba a ella con los animales. Seguía todos los días con mis ejercicios hasta que aprendí a sentarme nuevamente. Poco a poco empecé a sentir mis pies. Me compraron un caminador y empecé a recuperar la movilidad. Mi riñón izquierdo empezó a funcionar de a pocos hasta que me quitaron las máquinas. Sentía más fuerza en mis piernas y pasé a un bastón. No podía correr, pero ya avanzaba a mi propio ritmo. Ya el dolor no me importaba.
ni me impedía hacer cosas por mí misma, pero nunca acepté nada que no fuera la quimio ni radioterapia. Quería que mi cuerpo estuviera lo menos afectado posible, porque sabía que iba a sobrevivir, pero quería que fuera con una buena calidad de vida. Poco a poco mi vida empezó a volver a la normalidad. Habían pasado 7 años, con muchas lágrimas, noches sin dormir, dolores, fiebres que me habían suspendido las quimio y la radioterapia. Había ya superado cáncer de 8 de mis órganos. Tuve cáncer de útero, de ovarios, de matriz, en el riñón derecho, cáncer en el riñón izquierdo, cáncer en el cerebro no operable, tumor cancerígeno en mi columna sobre el nervio ciático que me dejó inválida por 2 años, que fue recuperar, volver a caminar. O sea, esto tiene que ver con lo del no caminar, ¿no? El tumor cancerígeno en el nervio ciático fue el que le impidió a ella y dijeron, no vuelve a caminar. Cáncer en mi pecho derecho, 8 en total. Había pasado por más de 13 cirugías hasta ese momento. Esta vez me iba a hacer mi primer examen, el cual me dio negativo. Cuando ya ha pasado todo esto, ya ha pasado 7 años. Me iba a hacer el examen, el cual dio negativo para cáncer. O sea, cuando ella le da el cáncer, la cita, para demostrar que ya no tenía cáncer, después de los 7 años de todo este trayecto, pidió cita con el mismo doctor que dio 3 meses de vida. Caminaba con dificultad, aún usaba bastón, pero estaba viva. Esa era mi victoria. Mi hija estaba en su adolescencia, ya estaba en bachillerato. No me había perdido ninguno de sus momentos importantes hasta ese momento. Él, o sea, el doctor, me miró y no me dijo nada. Absolutamente nada. Yo salí con esa hoja en la mano que confirmaba mi victoria. Seguí cuidando de mí cada día, pendiente de mi salud, hasta que el cáncer solo se volvió una lección, de la que aprendí mucho, pero que nunca volvió a mi historia. 16 años después, tengo una vida normal, saludable. No sufro absolutamente nada, ni de gastritis, ni migraña, ni colon, ni nada. Esta parte es entender, nosotros nos aferramos con el miedo a tomar medicamentos para todo. No sabemos qué más daño puede hacer nuestro cuerpo. Ella como regente de farmacia, a nosotros nos explican exactamente todo el proceso de un medicamento en el cuerpo y cómo se distribuye. Por eso cuando un farmacéutico está preparado y le dice a usted, por favor no tome antibióticos para la gripa, lo hacemos con conocimiento de hecho. Pero claro, perdónenme la palabra, la expresión, la gente ignorante no lo entiende. Yo alguna vez recuerdo que cuando era farmacéutica se me presentó una pareja que querían amoxicilina para un niño de 2 añitos, 2, 3 añitos. Les pregunté, ¿ustedes para qué quieren la amoxicilina? En Colombia, tristemente, si yo no vendo el antibiótico, la otra droguería la vende. Lastimosamente, así funciona en Colombia. Yo tenía mis reservas respecto a eso. Entonces, yo llegué y les pregunté, ¿para qué quieren la amoxicilina? Pues para la gripa del niño, es que tiene una gripa. Entonces, me tomé el trabajo de explicarles, mire, el antibiótico no sirve para la gripa. Para la gripa es un virus. El antibiótico son bichitos vivos que entran a tu cuerpo buscando bacterias. Si no encuentra bacteria, lo más parecido son los glóbulos blancos. Y eso es lo que te va a matar. Entonces les dije, por favor, no le den antibiótico a un niño. El señor entendió. Lastimosamente la señora no. Me dijo, véndamela que yo asumo las consecuencias. Le dije, no señora, las consecuencias las asume su hijo por la responsabilidad suya y no se lo venda. Era mi farmacia y tenía ese derecho. Sabía que se iba a otro lado a venderla. Pero en ese momento me dio tanta rabia. Dije, puchas, uno estudia esta vaina para entender los medicamentos. Pero la gente siente que sabe más. Y sí, lastimosamente la gente ignorante. Si usted es uno de esos, por favor, discúlpeme la palabra. Si yo estoy llamando ignorante, pero no use antibióticos para la gripa. Porque está matando sus defensas. Por favor, no hagan eso. Esta mujer tenía conocimiento de los medicamentos, así que por eso
no los tomaba. Ahora bien, o sea, tomaba lo que realmente necesitaba. Esto ya analgésicos, o sea, hay cosas que de pronto tomaba, otros lo reemplazó por medicina naturista. Aquí no lo cuenta, pero creo que sí. Bueno, ella no utilizaba medicamentos naturistas o ha utilizado toda la vida. Seguimos. ¿Qué pasó cuando dice, bueno, aquí yo lo puse como tuve que sanar mi dignidad? Cuando quiso buscar otro empleo, cuando ella ya llegó otra vez a trabajo, resulta que la gente era imprudente, muy imprudente. Entonces, ella se sentía muy incómoda y quiso buscar otro trabajo. Muchas empresas no querían contratar a una mujer con antecedentes de cáncer. Se sintió rechazada, se quedó trabajando donde ya la conocían y comprendió que la enfermedad también deja otras cicatrices invisibles. Hay una explicación acá de lo que acabo de contarles. Durante todo el proceso tomó decisiones muy personales. Nunca quiso cortarse el cabello. Esto es importante y ahorita lo recalco. Aunque casi se cayó todo. Prefería hacerse una pequeña trenza. Necesitaba seguir viéndose como mujer, no solamente como una paciente. Son pequeñas decisiones que nos suman. También decidió acompañar su proceso con medicina natural y cuidó cada decisión pensando en la vida que quería recuperar cuando todo terminara. Vamos a la parte final del relato. Gracias al Espíritu Santo, soy una mujer que venció al cáncer. A un pronóstico de vida de 90 días. A un pronóstico de vida de 90 días. Los vencí todos los días de cada uno de esos 7 años. Así fue como lo logré, ganando la batalla cada 24 horas, demostrando que mis ganas de vivir eran más fuertes que cualquier enfermedad, que mi hija no iba a criarse sola. Hoy tengo 42 años, mi salud en mejor estado que nunca. Una hermosa hija adulta de 21 años. Es la primera vez que le cuento mi historia a alguien que no hizo parte de mi proceso. Lo hago con el único fin que veas que sí es posible, que se puede, que sepas que solo tú puedes decidir cuántos vas a vivir. ¿Es fácil? Quizá no, pero es posible. Si yo pude, cualquiera con muchas razones para no rendirse puede lograrlo. Espero la próxima seas tú. Ahí termina la parte. Yo le hice varias preguntas a ella que les voy a compartir. Le pregunté, cuando un médico te dijo que te quedaban 90 días de vida, ¿qué fue exactamente lo primero que pasó por tu mente? Respuesta, tengo que vivir. Mi hija tenía 5 años, yo crecí sola y no quería que ella pasara por eso. Quería estar allí para ella. Segunda pregunta que le hice, ¿en qué momento decidiste que no ibas a creerle el pronóstico y que ibas a luchar? ¿Qué hizo que cambiaras el miedo a la decisión? Y ella me dice, desde que recibí la noticia. O sea, desde el primer momento, ella no lo pensó. Desde el primer momento, ella dijo, voy a luchar. Y se lo dijo al doctor. Usted me verá aquí en 5 años. No la vio a los 5, los vio a los 7, pero la vio. La vio. Ella logró algo que ella se prometió. Y no solamente eso, el hecho de que ella decidiera cuidarse con la parte medicina naturista en lugar de la otra medicina, esa parte era, yo voy a vivir bien, sin residuos en mis pulmones, en mis órganos, de medicamentos, voy a vivir bien, lo tenía claro. Y ella me dice, lo mejor fue que yo sabía que podía tener otra vez bien mi cuerpo. Ella misma hace la broma, me dice, estoy vacía por dentro, porque claramente los órganos se los sacaron, pero estoy viva. Esta fue la tercera pregunta que le hice. Durante esos 7 años, ¿hubo algún momento en que pensaste en rendirte? ¿Qué hacías para volver a levantarte cuando sentías que ya no podías más? Su respuesta, cuando quedé sin caminar dije, hasta aquí llegué. Fue la etapa más difícil. Soy muy independiente y sentir que no podía verme por sí misma al 100% fue terrible. Pero recordaba que ya había superado el pronóstico de 90 días de vida. Eso me daba fuerza. Este punto
Es clave, porque ella llevaba 4 años con todo lo de sus órganos internos. 4 años luchando contra el cáncer. Y le da el cáncer de riñón y queda sin poder caminar, que es cuando se le presenta el tumor. Y también se le presenta el tumor en el cerebro que no es operable, que se quedó allí quietico. Entonces, ya llevaba 4 años y fue cuando ella dijo, pues, fue como hasta aquí llegué. Pero cuando recordó que ya llevaba 4 años, dijo, no, pues yo no he luchado 4 años para nada. Continúo. O sea que los primeros pasos que nosotros damos de valientemente nos dan fuerza para seguir el camino. ¿Lo vemos? Otra pregunta. Cuando despertaste y descubriste que habías estado 30 días en coma, ¿qué sentiste? ¿Cómo cambia la forma de ver la vida después de despertar y darte cuenta de que estuviste tan cerca de perderla? Su respuesta. Solo pensé, carajo, estuvo cerca. Me aferré más a no irme. No vi túneles blancos o luces. Solo seguí aquí, pero como si estuviera con los ojos cerrados. A la pregunta, los médicos te dijeron que nunca volverías a caminar. ¿Qué hiciste tú que ellos no podían medir con un examen médico? Respuesta, hablarle a mi cuerpo todos los días, cada día, hacer todas las rutinas que me enseñaron en la clínica y jamás pensar que me iba a quedar así. Todos los días me repetía, sí se puede, sí se puede. Y pude finalmente y lo logré. Sexta pregunta. Nunca quisiste cortarte el cabello, incluso cuando casi todo se había caído. ¿Qué significado tenía para ti conservar esa pequeña trenza? Respuesta. Para mí el cabello es la feminidad, así que conservarlo es la otra victoria para mí, no perderme como mujer. Otra pregunta. ¿Por qué decidiste vivir ese proceso casi en silencio? Si hoy pudieras volver atrás, ¿harías lo mismo? Respuesta. Decidí llevarlo en silencio porque sentía que si lo hacía público, se haría real. De cierta manera, evitar que los demás notaran lo que me estaba pasando me ayudaba a controlar los síntomas y así no era un tema de conversación frecuente, solo algo mío que se perdía en mi vida cotidiana y regresaba cuando estaba en casa. Eso me ayudó mucho a no perder tan rápido el control de mi cuerpo. La verdad, no me arrepiento de mi actuar. Creo que tomé todas las decisiones que eran correctas para mí en cada etapa. Eso me ayudó a seguir viva. Fueron las decisiones que necesitaba tomar en ese momento. Fue molesto el rechazo, los comentarios, como uno que me acuerdo que alguien me dijo, oiga, ¿usted al fin no se murió? Y otros como, eso mínimo le vuelve a dar. Las caras y gestos que vi. Pero en esos años aprendí que hay cosas a las que no se les debe prestar atención y otras que sí. Me enfoqué más en armar la vida que logré salvar, en viajar con mi hija a miles de lugares. Conocimos muchas culturas, montañas, tenemos recuerdos maravillosos. Gracias a que decidí vivir. Efectivamente, un tiempo yo sí me sorprendí, que yo, cuando veía la foto, yo, ¿dónde anda usted? No, ella conoció no sé cuántos más. Sé que ha viajado mucho. Después de su éxito, se dedicó a viajar y a vivir. Entonces, la verdad, yo dije, wow. Otra pregunta, si pudieras hablar con la mujer que salió llorando de aquel consultorio pensando que iba a morir en 3 meses, ¿qué le dirías hoy? Respuesta, yo estoy contigo. Nunca me abandoné, nunca dejé de darme fuerza. Me abracé cuando sentía dolor y utilicé la risa como analgésico. Esa fue mi gran magia. Pero lo que me dije el día que recibí mi primer negativo para cáncer fue, Paola Castro, me siento muy orgullosa de ti. Siguiente pregunta. Después de todo lo que viviste, ¿qué significa hoy para ti estar viva? Respuesta. Desde que nací he amado la vida, pero después de esta etapa tan intensa aprendí a disfrutarla, comer despacio, escuchar, entender que todo tiene solución. No me quejo de nada, no cuestiono nada, solo aprendo y agradezco cada cosa en mi vida, pero sobre todo entendí el verdadero significado, disfrutar de un día a la vez. Cada 24 horas siguen siendo un regalo para mí. No vivo en mi pasado ni en el futuro.
Disfruto en cada cosa como lo que es, un regalo. Me quedo con todo lo bueno que me dejaron esos 7 años. Una vida plena, me regalé 16 años de vida y voy por más. Aspiro a vivir hasta mis 115 años como mi abuela. Una vida llena de alegría y agradecimiento. Ahora comparto esta pregunta. ¿Cuál ha sido el diagnóstico más difícil que te ha dado la vida a ti? Después de este relato, que es real, que no es ficticio, que no lo traje de ningún lado diferente, porque es mi amiga. Esa es la pregunta que tengo. Tal vez no fue un cáncer, de pronto fue un divorcio, una pérdida, una traición, una depresión o un fracaso, una enfermedad, no sé. Hoy, después de escuchar a esta mujer tan valiente, mi pregunta es, ¿vas a dejar que ese diagnóstico, ese evento, esa noticia, escriba el final de tu historia? ¿O tú vas a escribir el siguiente capítulo como fue capaz de hacerlo ella? Esta mujer, yo la amo y la admiro profundamente. Aprendo de ella mucho. Lo chistoso es que ella aprende de mí, pero yo aprendo mucho de ella. Judith, Se queda uno sin palabras. De verdad, pues no va al caso mío, pero viví situaciones tenaces, tenaces, tenaces y las pude superar, pero no una cosa tan tenaz como esta. Y yo digo que si no es solamente decisión, digo que es una decisión muy fuerte, pero hay que tomar la decisión, me hundo o salgo adelante, me tiro al piso o salgo de esta. No es fácil, no es que yo diga que sea fácil, porque para mí no fue fácil salir de muchas cosas. Tiene uno que aprender que dentro de uno hay algo superior que lo guía, que lo orienta y que lo puede sacar de la situación más tenaz que pueda existir en la vida. La admiro, la respeto y cuando hables con ella, dile que gracias por amarse, porque lo logró por darse amor. Quería decir eso. gracias, hermosa. Héctor, Que lo más difícil no es el diagnóstico, es cuando uno no entiende el para qué, porque cuando uno entiende el para qué y la pregunta que nos debemos hacer cuando estemos pasando por un momento difícil, una situación difícil, es para qué. Y a mí el curso de milagros me ha ayudado mucho, porque doña Mercedes conoce la vida mía y aquí muchos la conocen, donde yo pasé por varios accidentes, el accidente del 2015, después lo de la quema del negocio, separación también en el 2012, pero entonces cuando uno no está espiritualmente bien, uno no entiende el para qué y de pronto ahí es lo difícil, pero cuando uno ya entiende, porque los que estamos en esto del curso de milagros y eso, ya entendemos, porque estos días le decía a alguien, cuando uno entiende las situaciones es lo mejor que le puede pasar porque ya uno entiende. Entonces el otro le decía, pero ¿cómo va a decir usted que lo mejor que le puede haber pasado es el accidente y haber quedado así? Y le dije, la verdad que cuando uno entiende el para qué sí esas situaciones, porque uno hace altos, lo que pasa es que cuando uno no hace altos en la vida o no escucha o no está acompañado, por eso la invitación para las personas que no han pasado, entendemos eso, es qué aprendió. O, por ejemplo, yo tengo una historia que es lo que era, lo que aprendí, lo que soy y lo que quiero hacer. Entonces, cuando uno aprende todas esas transformaciones, no es solo uno el que la aprende, es el Espíritu Santo el que lo guía, el que le ayuda a uno. Y cuando uno entiende el para qué, en ese momento le cambia la vida. Y si está en este mundo de la espiritualidad, ahí es donde nos dicen, cuenten el testimonio que es para que ayude a los demás, no para que los vean como pasó una vez que
di una charla y le dicen a mi esposa, ¿usted conoce al putas de Aguadas? Ve, ahí está al frente. No es eso. Y también son las personas que están dentro de uno, porque muchas veces dicen, él es el héroe, pero los héroes son los que están detrás de uno. Y lo que decía la compañera, hay dos caminos. El camino que yo he aprendido es, me victimizo, me quedo en la cama, pobrecito, la familia le lleva la comida ya, no tuvo la oportunidad, pobrecito. O el camino de la actitud de que si otro puede, yo también puedo. ¿Y quién dijo que no se puede levantar de la cama? ¿Quién dijo que desde la cama no puedo hacer cosas? ¿Quién dijo que no puedo? Por ejemplo, hoy soy más útil que antes porque antes solo me dedicaba a tener plata y lo que ganaba por un lado lo perdía en otro negocio. Hoy me dedico a generar valor a las demás personas, a llevar a mi hija al colegio y hoy ni me dedico a ver los números porque me dedico más a ayudar desde el ser. Estuve ahora en las vacaciones prácticamente los 22 días dedicados, pero no estaba entrando a las clases, no estaba, porque por un lado las señales malas, por otro lado llegaba gente que se daba cuenta que estaba de alguna forma con el curso de milagro a que lo escuchara, porque muchas veces la gente lo único que necesita es que la escuche. Entonces, fueron 22 días de mucho cansancio porque es un desgaste y me dicen a mí, ¿y cómo encontró los negocios? Y yo, no sé, no fui a ver negocios, no fui a ver números, me dediqué a generar valor. Qué hermoso, Héctor, gracias. Angélica. mm, de una manera muy fuerte. Yo digo que mi gran maestra fue mi mamá. Mi gran maestra porque cuando ella es diagnosticada con su cáncer de seno, pues ella, digamos que médicamente se somete pues a la radioterapia, a su cirugía, a muchos procedimientos pues para, digamos que quitarse como un dolor. Pero es muy desgarrador ver, digamos que cómo quedamos nosotras las mujeres, bueno, en este caso mi mamá, como con un hueco en su cuerpo de un cáncer y yo recuerdo que pues yo la acompañé en esos días y era retirarle esa sangre negra ya coagulada de su cuerpo. Finalmente pues la cuidó 30 días, bueno, yo no vivía con ella, continué con mi vida y al cabo de 2 años después, definitivamente yo admiro pues a tu amiga porque efectivamente son elecciones, decisiones que se toman en la vida. En cambio, mi mamá ya no quiso vivir más. Y de hecho, pues ya digamos que como que la vida le dice a usted le queda muy poco tiempo, ¿no? Porque ella, digamos que muy pocos meses antes de que ella se muriera, pues como que nos fue preparando. Y ella se fue deteriorando poco a poco, pero ella no tomó la decisión ni de un cambio, ni de una conversación linda con sus hijos, no hubo no hubo un proceso de perdón, de reconciliación, solamente un solo día, donde ella eligió y decidió despedirse. Yo nos decía, les agradezco por todo y ya, o sea, con mucha, y ella se fue como con ese dolor, con esa rabia, ese rencor, ese resentimiento, esa culpa. Y definitivamente el cuerpo manifiesta lo que efectivamente las emociones, cuando las emociones se callan. Y a partir del fallecimiento de mi mamá, y por eso lo digo de nuevo, fue mi gran maestra, porque de ahí tomé la decisión valiente de convertirme en terapeuta y dar el testimonio de que sí, así como tu amiga, sí se puede sanar, salvar desde la sanación, desde el perdón, desde la reconciliación, desde el querer vivir. Y eso lo apliqué también para mi vida cuando también tuve el mismo diagnóstico. Y son elecciones hermosas de la vida y wow, mucho por también, digamos que comprometer este testimonio a muchísimas más personas para que eleven su conciencia y definitivamente tomen otros caminos de paz, de amor, de reconciliación. Así que para tu amiga un gran abrazo y wow,
valiente, resiliente. Gracias. Gracias, Bella. Ok. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Quiere de pronto mirar? Aneira. Hola chicos, buenas tardes. Sí, Mercy, totalmente. Tu amiga es muy, muy, muy valiente. Ay, Dios mío, yo aquí con unos perritos, estoy en la calle, son dos perritas también. Hola, muy valiente también. Dale un abrazo de mi parte, todo mi cariño y no, es de verdad una mujer muy resiliente, ¿no? Que con tanta metástasis como tú dices, tanto cánceres diseminados luego en otras partes de su cuerpo, ya pudo salir adelante una tras otra. Y yo creo que nosotros como médicos tenemos bueno, yo lo digo desde el punto de vista médico, yo lo aprendí fue mucho tiempo después, ¿no? Una gran responsabilidad, wow, sobre cómo podemos influenciar en la muerte o en la sanación total de un paciente solamente con enjuiciar, solamente con dar un diagnóstico. O sea que hasta uno mismo que yo misma que soy médico, cuando voy, entonces yo también, bueno, cuando iba al médico así que, oh, ¿qué me iba a decir? Cuando viví en Venezuela, recuerdo, con ese susto y esa cosa, o sea, y nosotros que estamos haciendo este cambio de conciencia, con el curso de milagros, con la terapia, con lo que estemos haciendo, pero evidentemente lo estamos haciendo, debemos tomar la fuerza desde el amor para no darle el poder a otro ser humano que te diga a ti, tienes tal cosa, y sembrar ese diagnóstico. Porque una vez que lo siembras y que lo crees, pero tu amiga no lo creyó. Tu amiga no lo creyó. Mi mamá ya le diagnosticaron también un mesotelioma maligno. Recuerdo que yo estaba estudiando medicina y estaba yo en el 5º semestre y me dicen eso. Wow, y el doctor la opera, porque estaba invasivo el cáncer, me dice, vamos a darle quimio y radio rápido para ver si llega a diciembre. Bueno, eso fue en mayo, pasaron 17 años. Mi mamá murió de otra cosa y no tenía ni una célula de cáncer en su cuerpo cuando murió. O sea, ella fue como tu amiga, claro, ella no hizo metástasis, pero fue como tu amiga y dijo no, y se metió, pero se aferró tanto a Jesucristo, que eso era como que su otro yo. Y listo, salió de eso, no le importó diagnóstico, no le importó nada. O sea, entonces no tomemos como cierta, esa palabra que te da, ese diagnóstico que te da un médico y te dice, ya, te vas a morir. No, no, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Y nada, para adelante, un abrazo grandísimo también, yo también. Está bien, hermosa, gracias. Sí. Jessica. Hola, Merce, hola a todos, buenas tardes. La verdad es que me he quedado muy asombrada con el testimonio de Paola. Yo creo que aquí la pregunta más bien es para ti. Según con el estudio que nosotros tenemos con el curso de milagros, o sea, nosotros ya, o con el curso de milagros, no sé dónde lo escuché, pero nosotros ya sabemos cómo vamos a morir. Tú me explicaste eso porque yo tenía muchas dudas sobre la muerte, ¿verdad? Ahora, a ella abruptamente, porque es bruto el doctor que le dijo, pero abruptamente la manera en la que se lo dijo, ella es una persona que si no hubiese tenido su parte espiritual fortalecida, a ella la tumbaban. O sea, las creencias, las palabras, a ella la tumbaban. Creo que fue una decisión sumamente inteligente ella el llevar ese peso sola. O sea, ¿cuánto vale el amor? ¿Cuánto pesa el amor que ella le tenía a su hija? Porque es ese amor el que a ella la mantiene viva. Es ese amor el que a ella la mantiene con fuerzas, la que no la deja caer.
la que no le deja que, porque ella estaba muy consciente que si ella le comentaba o le avisaba a sus familiares, obviamente siempre te encuentras con uno, no, que cuídate, no, que toma esto, no, que toma lo de acá. Siempre vas a encontrar y empiezan a contaminarte de alguna manera tu mente. Pero es tu mente la que tiene que mantenerte. Ahora, no solamente tu mente, nosotros trabajamos con emociones y somos muy emocionales. Por muy sanas que nosotros estamos, siempre hay heridas que inconscientemente entran a nosotros. Por eso la fortaleza que tiene ella para mí ha sido muy, muy admirable, porque yo en lo personal soy una persona que he trabajado mucho mis emociones, pero por ejemplo en la actualidad hay algo que me tiene brechada, me tiene cogida, me tiene agarrada y no me suelta. Me tiene de pies y manos, en serio. Entonces yo digo, lo mío no es nada comparado a lo de ella. Imagínate ella sola, con un diagnóstico de muerte, ¿ya? Yo me ponía a pensar, mi suegra, hace muchos años cuando yo estaba casada, a ella un 25 de diciembre le diagnosticaron un cáncer de estómago, le dieron 3 meses también. Y a ella los hijos ya la trataban como muerta, o sea, ya sí, no sé qué, ya se va, sí, ya está mal, ya está mal. Nosotros vivíamos lejos, o sea, mi esposo en ese tiempo vivíamos a 8 horas de distancia y un fin de semana lo llaman, Santiago, mi mami se va a morir, tienes que estar aquí. Y nosotros volamos en la madrugada. Cuando llegamos allá, la señora se levantó, nos cocinó, bailamos, tomamos, fumó, o sea, nadie. Me acuerdo que mi esposo se peleó con sus hermanos y les dijo, no tienen que jugar con eso, no tenían que haberme dicho que mi mamá estaba tan mal, mi mamá está muy bien. Nosotros nunca lo creímos. Pero mira lo que le hizo a ella solamente el ver a su hijo cerca de ella. Efectivamente, la señora, o sea, no era ni ella, eran sus hijos y su entorno que le estaba matando. Efectivamente, 15 días después la señora falleció. Pero vamos al hecho, cómo ella se levantó. Nadie se encontraba el por qué ella se había levantado ese fin de semana que su hijo, que no veía, era su engreído, era su Conchito, había logrado levantarla de la cama, que disfrutara con él. Entonces yo digo, ¿cómo afecta nuestro entorno? ¿Qué lección tan grande de vida nos da esta mujer, esta guerrera? Mira cómo ella se aferra a su cabello para lo que es ella. O sea, para ella era su esencia de ser mujer. Entonces aquí hay lecciones por todos lados que tú la quieras ver. El amor propio, cómo te sostiene el amor, cómo te cuidas para ti, si sabías que tu cabello para ti es tan importante, cómo se aferró a sus 4 mechitas que le quedaban, ¿ya? Entonces, de verdad, un abrazo de amor, no la conozco, pero la admiro y ya desde ya, o sea, es algo impresionante. Eso, Gracias, hermosa. Sandrita. Bueno, yo a Pau, mejor dicho, dentro de toda la historia que pude escuchar, me encanta que ella nunca interiorizó la enfermedad. No. Si tú ves hoy en día hay personas que les dan el diagnóstico de una enfermedad y se aprenden el nombre de todos los medicamentos, o sea, ellas investigan absolutamente todo de la enfermedad, se la conocen de pe a pa, pero ella nunca aceptó eso. La otra cuestión fue esa parte inteligente, me pareció una mujer dentro de, o sea, es que es una mujer con tanto para enseñarnos. Yo hoy en día quisiera preguntarle a Pau, ¿cuál es esa misión de vida que encontraste dentro de todo ese proceso? Después de haber vivido todo ese proceso, de todo lo que nos has contado, ¿qué encontraste que era tu propósito mucho más allá de acompañar a tu hija y de no dejarla sola? Porque es que esto no es solo de querer quedarme con alguien, sino algo mucho más fuerte. Te lo digo porque yo vi una experiencia con mi tía, ella le diagnosticaron cáncer el 15 de mayo
Le dijeron estaba en fase 4 con metástasis al hígado. Eso fue el 15 de mayo y mi tía falleció el 12 de julio de ese mismo año. Ella se echó a la muerte, me voy a morir, y se murió. Se murió. O sea, nosotros empezamos el tratamiento naturales, o sea, todo lo que nos dijeron que hiciéramos, porque el médico médicamente le dijo, ya no hay que hacer nada, o sea, ni rayo, ni quimio, ni nada de esas cosas. Pero el diagnóstico ya fue tanto que 15 días antes de, a ver, es que eso fue cuestión de menos de 2 meses. Ella ya no podía comer. 15 días antes de morir no podía comer, ya no podía comer, no aguantaba el olor de la comida. Entonces, ella toda su vida fue muy, o sea, para ella el vivir era vivir en sacrificio. Si tú descansabas era malo porque tenías que trabajar y porque toda la vida había sufrido y tenía que seguir sufriendo. Pero yo le pregunto a Pau hoy en día, ¿cuál es esa misión de vida que encontró Paola para quedarse aquí y de lo que aprendió en todo ese proceso? Listo, ya le hice la pregunta. Hay un punto que quiero tocar acá, que sé que es un poquito complejo, y lo que nos dijo Jessica. Sí, ya sabemos que nosotros dijimos, vamos a vivir hasta tal edad. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que Pau escribió, voy a vivir hasta los 115 años, puso ahí, listo, vale. Acuérdense que lo que yo les he explicado que es nuestra vida es dos decisiones, o el ego o el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando ella decide y persiste que no va a aceptar diagnósticos de otras personas y que ella requiere de su cuerpo para poderse movilizar, hacer, cuidar a su hija, ella toma la decisión de voy a poner a que mi cuerpo funcione, porque es que la que gana es mi mente, no mi cuerpo. Mi mente le va a decir a mi cuerpo que se puede. Ella hubiera podido tomar otra decisión, darse por vencida, y puede que no se hubiera muerto. Pero, ¿se imaginan ustedes vivir 30 años sufriendo enfermedades, por ejemplo, 40, 50 años sufriendo enfermedades? Una y otra cosa, no salir de hospitales. ¿Cuántas personas conocemos que se quedan en una cama por años? Que se quedan allí. Ya, estoy mal. Y quedaron allí para cuidados todo el tiempo, porque nunca quisieron pensar que podían levantarse y hacer otra cosa. Ella hubiera podido ser una de esas personas. Hubiera podido ser esas personas. Le hubieran tenido que cuidar a su mamá, a sus hermanos, no sé. Podría haber vivido esa misma vida. Y eso es lo que nosotros, quiero que entendamos nosotros. Esa misma vida que yo ya tengo programada, soy yo quien decido cómo la quiero vivir. Yo quien decido. Ella lo decidió. Dijo, pues no, mi cuerpo va a servirme porque para eso es que está. Punto. Y le puso al cuerpo que tenía que funcionar. Aún en contra de todas las circunstancias. No, imagínate, cirugías siendo alérgica a la anestesia. O sea, hasta yo me hubiera rendido. Digo yo no sé. Yo soy muy cobarde para el dolor. De pronto yo me hubiera rendido. Ella no. Y 4 años después de cirugías sin anestesia, dándole, vuelve y cae y dicen ya no puede caminar. Y ella vuelve y obliga al cuerpo que tiene que funcionar el cuerpo, que para eso es que está. Entonces, la decisión de ella de vivir una mejor calidad de vida. Por eso se cuidó de los medicamentos, por eso se cuidó de tanta cosa. ¿Hubiera podido decir diferente? Sí. Y podría ahorita tener mi amiga que sale y entra del hospital o que está en una cama. Podría tener otro cuento yo. ¿Y qué pasa si algo se lo hubiera llevado? La enfermedad no se lo hubiera llevado si yo ya tengo armado, pero yo sí hubiera podido decir, quiero morirme. Y así como le di la orden, o como ella le dio la orden al cuerpo, vamos a levantarse porque es que usted está para eso. Mis piernas están para caminar, van a caminar. Ella hubiera podido decirle a mi cuerpo, al cuerpo de ella, no, ¿sabe qué? Me muero. Y el cuerpo le obedece.
Sí, hubiera podido pasar, sí. Claro. Ella escribió la historia. Voy a vivir hasta tal año y voy a pasar por esta enfermedad y voy a pasar. Pero la decisión la tomó. ¿Cómo lo voy a vivir? O en la mitad del partido me doy por vencida, mi cuerpo se muere, vuelvo y repito las mismas circunstancias del valor de la vida, un propósito de la vida. La decisión es nuestra. Claro que es nuestra, siempre es nuestra. Acordémonos de eso. Dios ya nos dio todo. Dios nos dio el valor, nos dio la inteligencia, nos dio la decisión. Nosotros ya lo tenemos. Nosotros decidimos. Si votamos al mitad del partido del punto, disculpe la palabra partido, que ya sé que Colombia perdió, pero bueno, o me levanto y sigo. Esa es mi decisión. Ania. Sí, tienes razón de eso, Mercedes, porque yo te conté el caso de mi mamá. Ella pasó un proceso donde le dijeron tiene de 22 días a 3 meses de vida y vivió 1 año y 2 semanas súper bien, súper bien. Pero al final, y ella estaba tan bien, y de hecho 2 meses antes de morir me dijo, yo sé que ya yo no tengo cáncer, pero yo quiero descansar. Y ya yo supe que se iba a ir. Gracias. Entonces ella decidió irse. Uno decide, sí. Sí, Que tenemos que repetir más, también. sí. Porque estaba muy bien, ella estaba muy bien. ¿Ves? Entonces, allí es la importancia de tomar decisiones. Sí. Yo puedo vivir. Sí, esta mujercita muy valiente, Paola, muy valiente, me le das un abrazo porque es inspiración demasiado para todos. Correcto, mi hermosa. Sí. Gracias, Ana. Heidi. Escuchas, es que acá hay un escándalo. Yo digo que cuando uno viene como tú nos acabas de explicar, y uno abraza su enfermedad con un positivismo de manera diferente, porque yo también he sido diagnosticada de muchas maneras. Desde los 14 años ya me habían desociado y tengo 43. Entonces, cuando uno abraza su enfermedad y aprende a quererse tanto, le da la capacidad a uno para afrontar lo que se venga, ¿cierto? Y lo más bonito que acabas de decir y me llena mucho, que yo pienso que solo hoy, mañana no sé, pero hoy la abrazo con amor, porque si yo me rindo, sería volver a repetir como tú lo acabas de decir. La verdad, no es de rendir, no es del ego. Yo en el curso de milagros he aprendido tanto y yo estudiando que me desarman, porque yo solía saber de todo y como dicen por ahí, no sé nada. Pero sí veo que cuando yo abracé mi enfermedad con ese amor, con ese carisma que me representa, pues lo digo porque yo ahí me canso y me río por todo. Entonces, ahí es donde nos permite, así no nos dé ya para muchas cosas, pero tenemos esa capacidad de escucha, de entender, de aprender, de que esto no me define, de que soy espíritu, humano, cuerpo, que algún día sí irá, ¿cierto? Pero que ya yo no lo decido, que yo vine a aprender a vivir de esa forma para no repetirla en la otra vida. Y eso a mí me ha enseñado a amarme más y a quererme mucho más. Entonces,
Mercedes, yo creo que tu amiga cuando abrazó su enfermedad y no se dio por vencida, ahí está el logro, porque ella en ningún momento se dejó meter a esas ideas. Por ejemplo, cuando a mí el médico me dijo que yo vivía hasta los 14 años, y siempre que iba, le decía a mamá, no, es que ya dura hasta los 14 y ahí no pasa. Y mi mamá cuando tenía 15 me llevó de ese doctor y le dijo, vea, ya tiene 15 años. Pero a pesar de eso, yo seguía pensando que yo no me iba a levantar, que yo un día ya iba a estar muerta en mi cama, pero porque había incertidumbre, había mucho miedo, el miedo a lo desconocido. Y a través de mi crecimiento como ser humano, como persona, he aprendido con el curso de milagros a abrazar más mi enfermedad, a amarme más y a quererme más. Entonces, cuando yo logro eso, ya no me miro mi cuerpo, lo miro y lo admiro, amarme, pero ya sé que no me define, que me define algo más grande, que es el Espíritu Santo, que yo soy espíritu y la paz que tengo interiormente. Entonces, no, quería decirle a tu amiga que gracias, que muchas gracias por ese testimonio, porque esos testimonios a mí me llenan mucho, me llenan como persona y me dan más fuerza para seguir luchando. Muchas gracias, hermosa. Muchas gracias. Bueno, hoy hemos aprendido con este testimonio algo. Hay una pregunta que me hicieron, una de ustedes me dijo, Mercedes, ¿cómo hago para empoderarme si no sé qué me está quitando el poder? En este testimonio, Paola nunca habló de empoderamiento. Ella contó su historia, ¿verdad? Pero, ¿qué le quitaba el poder a ella? No era el cáncer, ¿verdad? Eran otras cosas. ¿Qué le podía quitar el poder? Si hubiera escuchado al miedo, si hubiera atendido el diagnóstico, si le hubiera creído al médico, si hubiera considerado la posibilidad de rendirse. Puede ser. Entonces, hoy martes les voy a invitar al jueves. El día jueves vamos a responder esta pregunta a cada uno de nosotros trabajándolo de otra manera. Esta pregunta, ¿cómo hago para empoderarme? Si yo ni siquiera sé que me está quitando el dolor, el poder. Hoy podemos tener un problema. Hoy podemos tener algo que no hemos podido solucionar. ¿Cómo lo podemos empoderarnos y hacerlo si no sabemos realmente qué me está quitando el poder? Esa pregunta me quedó sonando y la encajé. Dije, pues venga, con el testimonio de Paola voy a trabajar. Así que el día jueves quedan cordialmente invitados a Abre tu Mente para que trabajemos esa pregunta. Paola trabajó su enfermedad, su pronóstico. Nosotros tenemos otros puntos para trabajar. Cada uno tenemos algo diferente que tenemos que aprender a confrontar. Entonces, esa es mi invitación.